Muy buenas a todos, mi nombre es Jerónimo Hidalgo y hoy, estando todavía un poquillo con el malestar en el cuerpo de estos sucesos tan trágicos y de los cuales estos sinvergüenzas de mierda solo hacen que sus palabras todavía sean más hirientes a poder ser, si ya la circunstancia en sí misma es hiriente, y que de alguna manera no tenga esa reflexión o esa connotación moral de la cual pues podamos hacer alguna valoración para lo que está pasando y que no nos afecte tanto o más como le pudiera estar pasando a la gente que le pasa este tipo de mierda. Ya os digo que yo por mí es algo de lo que se debería de erradicar directamente. No hay cárcel para estos hijos de puta. Pero ya os digo que esto son tramas y mierdas que vienen en el tiempo, de las cuales hoy vamos a hablar de Blas Piñar, la transición como la gran estafa y el despertar del futuro o en el futuro. Ya cada uno, porque futuro es la semana que viene, es mañana, es aquello que inclusive puede ser esta tarde. Cronológicamente es un tiempo que dice que es futuro, con lo que como aún no ha pasado ni lo estamos viviendo, pues se califica como futuro. Entonces yo ya os digo que esto es algo de lo cual viene mucho en la transición y ya lo pudimos ver no solo tanto que se habla del 36, sino antes del 36, posterior al 36 como método de opresión a lo anterior y así sucesivamente a lo largo de la historia. Ya os digo que uno de las personas que ya en el 1981, ¿vale? Hace ya 40 años, 41 para ser más exacto, casi para 42. Pues gente como Blas Piñar, del cual pues hay muchas de las cosas que donde estaba, por ejemplo, pues no creo que fuera uno de los partidos que más valoraba la función de este hombre en concreto, porque había varias cosas detrás inclusive varios personajes, como muchos de los que ya conocemos, que no dejaban que este tipo de hombres pudiera su mensaje porque estaba pues más en las corrientes de la verdadera progresión hacia un futuro colectivo que este tipo de corrientes progresistas de mierda que solo miran por el ancho de su embudo y de los cuales ya os digo, solo mirando en el bendito en la bendita Wikipedia no tenéis que hacer mucho, aparte de que hay muchos vídeos, hay muchas cosas que podéis ver, pero sí que es verdad que de la vida política de este hombre lo que yo más saco como más importante para mí y para toda la diversidad de hispanohablantes que habemos en este mundo, de los cuales siempre digo que es lo mejor que le ha podido pasar este conjunto multicultural que tiene la hispanidad, o todos aquellos de Hispanoamérica, hispanohablantes y todas estas cosas que nos unen, ¿vale? Pues lo que a mí más honra me dio de este hombre es que en su etapa, y ya digo, en la transición inclusive del franquismo, entre otras, ocupó la dirección general del Instituto de Cultura Hispánica, que se dedicaba, además de a fomentar las relaciones de fraternidad hispanoamericanas, por aquello de cruzar el charco, porque nos dejamos otras que están en otros continentes, pero bueno, a gestionar becas de estudio entre Hispanoamérica y las universidades españolas. O sea, la cultura que estuviera disponible a la mano de cualquiera y no voy a matizar diciendo que pum, que pan, que había más, que había menos. Simplemente la oportunidad de hacerlo y prestar un precedente para que hoy por hoy pues podamos normalizar esta fuerza, esta esperanza de que por muy mal o de donde vengan no estén las cosas como tal, pues por lo menos compartiendo el habla hispana, pues había muchas más
oportunidades de la vida que los que ya en sí mismo pues podía tener muchos de los países que ha habido en la historia y en los cuales contamos hoy con muchos tipos, no de retraso como tal, sino de no disponer de aquellas cosas que cruzando prácticamente 100 kilómetros pues pueden disponer y sin embargo en tu territorio pues no lo hay. Y esa es la mierda que a mí más dolor me crea, porque creo que se oprime a cierta parte de la población, o bien para tener de qué hablar, o bien para que los demás se vanaglorien que si ayudan por ética moral, pues son maravillosos, y si no ayudan, pues son unos putos mierdas de mierda porque no tienen empatía o son unos ególatras o unos enfermos de la cabeza. Pero ya os digo que esto es algo de que la transición en sí misma nos la contaban como les salía la polla, e inclusive este tipo de voces pues no estaban de acuerdo con ellas, de los cuales ya os digo que solo tenéis que mirar su carrera profesional, de la cual pues no es nada de mala. Tiene muchos años como persona influente o importante, y a la misma vez pues viniendo también de ese tipo de represiones que le pasó antes de poder regresar a su ciudad de nacimiento, como era Toledo, y otras cosillas que ya os digo que os dejaré por aquí, y si queréis conocer la vida de Blas Piñar pues os la recomiendo, porque era una persona, creo, empática por los demás, y no lo digo por decir. Vamos a poner este vídeo prácticamente entero de lo que este hombre defendía. Yo ya no sé si banalmente o populistamente o cualquier historia, pero con su palabra y su obra y su hecho os digo, tiene infinidad de libros, infinidad de cosas, entre otras La Cruz al Honor, caballero armado, fundador del capítulo Hispanoamérica de Caballeros del Corpus Christi de Toledo, entre otras cosillas que ya os digo que este hombre lo hicieron más que una persona común, un referente a seguir en ciertas cuestiones. Calvo Sotelo, no vea en mis palabras en absoluto ninguna actitud de hostilidad. Tengo para su ilustre apellido, tan entrañablemente vinculado a la historia última y dolorosa de España, respeto, simpatía y admiración. Pero respeto, admiración y simpatía que no me impiden votar que no a su investidura como presidente del Gobierno. Las razones son claras. En primer lugar, el gobierno que formaría su excelencia sería un gobierno monocolor de la Unión de Centro Democrático, que tendría forzosamente que responder al programa electoral del partido, como ha dicho por otra parte su presidente en unas declaraciones de estos días, y tendría que cumplir imperativamente los mandatos de la Constitución. Os digo más, lo que estáis escuchando ahora es de 1981, de la investidura del otro, que ya os digo que no... que eso en sí mismo es que me la pela, pero vamos, aunque suene al colócromo, a lo que estamos viviendo hoy con estos partidos de mierda, de los cuales han hecho fragmentar aún más la izquierda, si ya en sí misma estaba fragmentada por la ideología partidista de mierda que se ha creado en referencia a unas siglas. Y entonces este hombre no está hablando del futuro. Este hombre está hablando del presente, del pasado que a él le tocó vivir, de los cuales, pues ya os digo, suena irónico que hoy por hoy estemos pasando lo que este hombre ya hace 41 años dijo que iba a pasar si apoyaba la investidura a la cual él estaba en contra. No consiste gobernar solo, como dijo el señor Calvo Sotelo, en elegir. Consiste en elegir bien, en elegir al servicio del bien común, en ir perpetuando las adhesiones e irlas incrementando. Y es cierto
que no se perpetúan las adhesiones ni se incrementan las mismas, cuando, como el propio posible presidente del Gobierno afirmaba, que hay un clima generalizado de desencanto, de desesperanza, de inseguridad y de pesimismo. Un sistema político, cualquiera que sea su nombre, no se justifica solo por unas declaraciones programáticas o estampadas en el texto respetado de una ley, porque obras son amores y no buenas razones, sino sencillamente por sus hechos. Y el bien común al que debe servir un gobierno, y este será un gobierno de UCD, que no puede manejar las palabras continuación, continuidad y continuismo, porque una de las tres cosas, y las tres son exactamente la misma, es evidente que no respeta ni ha garantizado, al menos en estos años, los ingredientes sustantivos del bien común, que son el derecho a la vida, el derecho al honor, el derecho a la propiedad privada, que es la garantía de la auténtica libertad, e incluso el derecho al trabajo. El derecho a la vida, porque parece que el derecho único que existe es el derecho a matar. El derecho al honor, porque se difama diariamente. El derecho a la propiedad privada, porque se confisca por el doble método de la inflación de una parte y de una presión fiscal que está reduciendo la miseria a millones de españoles. El derecho al trabajo, porque todos hemos denunciado aquí y reconocemos que aumentan en proporciones gigantescas las tasas de desempleo. Y finalmente, incluso el derecho a la libertad de expresión, cuando aquí se sabe y se ha dicho que los fondos de reptiles compran esa libertad de expresión y por una parte se autorizan o se toleran manifestaciones con exaltación de terroristas y del terrorismo, con personas encapuchadas, portadoras incluso de metralletas, mientras se prohíbe una manifestación en la que solamente se pretendía afirmar la unidad de España y condenar los actos del terrorismo y de los terroristas. Economía, sí. Energía nuclear, sí. Yo me he manifestado en esta Cámara a favor de esa energía nuclear, que es la única que puede salvar nuestra economía en un futuro inmediato, pero mientras tanto, por unas razones o por otras, la central nuclear de Lemóniz se encuentra en paro. Se afirma que hay que dedicar mayor interés a la inversión de los capitales privados y aumentar la productividad. Pero ¿quién invierte si sabe que su inversión es absolutamente ineficaz? ¿Y quién produce si sabe que no existe mercado para aquello que se ha producido? Tratamiento preferente para los agricultores, que no pueden seguir siendo ciudadanos de tercera o cuarta categoría, porque ellos nos dan de comer a todos los españoles. Sin embargo, hay que pensar que si los españoles tenemos que comer y las condiciones climatológicas, como usted apuntaba muy bien en el día de ayer, no son adversas, ¿a qué obedecen esas exportaciones de cereales a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que pueden ser necesarios para el consumo nacional? Tratamiento preferente a los hombres que viven del mar, pero cuando un Estado es débil no puede defenderse en el exterior y nos van regateando, quitando las posibilidades de pescar en los caladeros de Marruecos y del Sáhara, y también se nos regatean o se nos arrebatan las licencias para pescar por los portugueses y por la Comunidad Económica Europea. Ya os digo que mira qué ironía de la vida, que cuando se está implantando aquel partidismo de mierda del cual este hombre ya nos avisaba en el 81, recuerdo que ya son casi 42 años, de los cuales, qué ironía de que estas mismas palabras tengan tanto peso a día de hoy, 40 años más tarde, por aquello de la memoria histórica, de tener en cuenta los hechos del pasado para que no se repitan en el presente o en el futuro. Pero ya os digo que hay que seguir escuchando el vídeo este, porque es de obligada lectura y de obligado conocimiento el que se tenga en cuenta, sobre todo para aquella gente que se supone que va a dirigir un país o que se forma para ser un dirigente de algo que no sea el ancho de su embudo o el serpudo de su casa. Eso os digo que paranoia de que el progresismo, o lo que sería el progreso del ser humano, retroceda 42 años en la historia, para que, de palabras de Blas Piñar, pues podamos tener ese conocimiento de la historia que ya se venía prediciendo, porque este hombre no era brujo ni chamán, pero sí erudito,
Y claro, ya venía prediciendo el que si había formalización de la coalición esa de mierda que se quería hacer, pues iba a generar todas esas mierdas que le fue sucediendo a lo largo de la historia en determinadas ocasiones a esos puntos que se han ido diciendo, porque ya os digo que es irónico que 40 años más tarde tengamos la misma transición o la misma paranoia. Y más irónico aún, si se puede decir, que esos 40 y tantos años haya unas siglas permanentes, como puede ser los dos mierdas estos que tenemos, y que ni en su día hicieron una mierda, por decirlo así. Al contrario fueron haciendo la cama para el día que tocara echarse a dormir estuviera bien mullida. Y ya os digo que le agradezco a Raúl, murciano encabronado, de que tenga no solo UME, sino todos aquellos canales que le han censurado, le han ido tirando, porque aunque estos sinvergüenzas de mierda quieran callar, pues el pueblo, que no es tonto, la conciencia, la voz, el despertar de la conciencia, poquito a poco se va haciendo más grande, porque cuando 2 más 2 simplemente son 4 y a ti te quieren hacer ver que 2 y 2 son 22, pues claro, a algunos les saldrán las cuentas, a otros no, y cuando verdaderamente a los que les salen las cuentas de eso de 2 más 2 que sea 22, pues el día que esas cuentas se le vengan a sí mismo, pues verá como 2 más 2 son 4 y no es la percepción de ese 22, porque la descalificación a día de hoy está muy mal. Entonces, ya os digo, le agradezco de verdad a Raúl, y no solo por UME, sino por RMD y todas aquellas personas que se dedican a divulgar la verdadera historia democrática y todo lo que nos han hecho pasar entre unos y otros para que hoy por hoy esté la cosa como está. Se ha hablado de las autonomías y, señor Calvo Sotelo, usted creo que parte de un error lógico, porque usted es un defensor del texto constitucional. Y en la Constitución, entre otras contradicciones, hay una evidente: el mantener el principio de la unidad indivisible de España y el principio de las nacionalidades. Y como la posibilidad de equilibrar nación con nacionalidades no existe, resulta que en este momento los poderes públicos de los entes autonómicos, en muchos casos y circunstancias, no hacen la exaltación de una nacionalidad dentro de esa nación única e indivisible, sino, como se ha dicho, de la propia personalidad nacional de lo que entendíamos que era tan solo una región española. Cuando los poderes públicos son poderes del Estado en las comunidades autónomas, todavía la tesis es admisible. Pero cuando esos poderes públicos en la comunidad autónoma se ponen al servicio de un ente nacional para construir su propio Estado, estamos, como estaba apuntando muy bien ayer el señor Calvo Sotelo, ante la autodestrucción del Estado nacional. El Estado nacional se convierte en un almacén de retales. Y no solo eso, la desfragmentación, la desunión del pueblo común, sino que a la misma vez somos un precedente débil del cual cada uno se puede aprovechar de su ideología de mierda, porque todas caben debido a que ni nosotros mismos luchamos por los derechos de esta gran nación. Ya os digo que entre ayer y hoy la verdad es que está la cosa que espero mañana coger otra temática como a Disprogres, porque la verdad es que es chunguillo tener que reaccionar a este tipo de vídeos, de los cuales ya os digo que son de obligada necesidad que los tengamos en cuenta, porque tanto bueno como malo podemos discernir o de alguna manera esclarecer los tiempos vividos y que no nos tomen como esos gilipollas de mierda que se creen a pie juntillas todo lo que le dicen gente que no está preparada nada más que para ellos mismos ser unos auténticos mierda aberrantes. Si no, el vídeo de Irene Montero, entre otras mierdas que sale y que iremos sacando, que entre todos pues iremos esclareciendo un poco los atropellos de este hijo de la gran puta que hay, porque es que si no la cosa está perdida y la esperanza es de que, como siempre digo, no estáis solos,
tanto como la transición del gran despertar de la conciencia, es decir, oye, me bajo del burro este porque es que no deja de cojear, tirar peos y morder. Y esto es un animal que no se puede gobernar. Y como no se puede gobernar, pues una de dos. O se aísla para que él mismo vea lo que puede dar de sí, o directamente se sacrifica con el dolor y el malestar del pueblo. Pero una vez llorado, te quita cientos. Y porque esta posibilidad de equilibrio entre la unidad de la nación y las nacionalidades no es ni filosóficamente ni prácticamente posible, es por lo que tenemos un bache fundamental mientras el texto constitucional se mantenga firme. Y por último, el tema de la inseguridad ciudadana. Dijo ayer el señor Calvo Sotelo, y está escrito en el discurso, algo para mí moralmente muy grave. Es cuando afirmaba que la violencia ya no tiene ninguna justificación ni pretexto para que sea lícita. Lo que a sensu contrario equivaldría a decir que ha habido momentos o hay ocasiones en que esa violencia ha tenido justificaciones y pretextos. Ahora bien, ¿cómo puede ocurrir que en España existan grupos políticos que entiendan que todavía, a pesar de la opinión del señor Calvo Sotelo, existen motivos que hacen lícita y justificable la violencia? Está indirectamente el señor Calvo Sotelo, por supuesto sin quererlo, sin planteárselo así, argumentos a los grupos terroristas y a la ETA especialmente, para que, entendiendo que hay causas que justifican la violencia, realmente practiquen el asesinato, el secuestro, también la tortura y, por supuesto, la extorsión por el impuesto revolucionario. Y esto lo puedes mirar en esa manera que tenemos de mirar las cosas a día de hoy con acontecimientos del pasado, aquella manera de la comparación, y vemos cómo es verdad que el gobierno no solo alenta a que haya este tipo no solo alenta de que haya este tipo de personas, sino que a la misma vez favorece de que estas personas tengan armas con las que luchar contra el sistema para favorecer sus causas, entre otras. Mírense a día de hoy los sucesos de Gijón, cómo se normaliza o se intenta justificar un hecho atroz con una deficiencia, con una carencia, con un malestar, con una historia que, os vuelvo a decir, a mí prácticamente me suda la polla el malestar general y el malestar social. Me suda tanto la polla porque cuestionablemente lo único que se trata aquí de hablar es de quien no está y no de quien está pagando y no pagará en la vida lo que ha hecho. O sea, es un paralelismo de verdad bastante asimétrico a los días que vivimos, y la verdad es que es un poco, yo qué sé, es un poco de mierda asquerosos que ya teniendo referencias del pasado que nos avisan y que nos han puesto en contexto de esas maniobras que hacen estas cúpulas para ir consiguiendo sus fines políticos, entre otras mierdas ponzoñosas, pues claro, hace que todavía crea que el ser humano, por necesidad a sí mismo, por no hacerse daño, cualquier historia, es estúpido por sí mismo, por su condición de ser estúpido, y no tiene otra cosa que levantarse arquitectónicamente o moral o psicológicamente esas barreras arquitectónicas que lo hacen estar dentro de su zona de confort, con sus techos de cristal fino, por si tienen que mirar hacia el infinito. Ya os digo que hoy por hoy es algo de que, gracias a que hay personas como Raúl y muchos como Ciudadano Cualquiera, Pepe López, es que hay tanta gente, Begoña, Raúl Castañeda, José María de Un Ciudadano Cualquiera, hay tantos UTVH, es que hay infinidad de canales, de verdad, de las cuales pues te puedes representar bastante con esos chavales. Muchas veces, no porque
hacen cosas que se tiran ellos mismos luchando por la misma ideología, porque que vuelven a caer en la trampa del Estado, poniendo los unos contra los otros y manifestando que ellos ya han intentado hacer con alguien dentro de la profesión de divulgación, y sobre eso pues crea otra mierda que no van a hacer absolutamente nada, pero mientras que se pelean estas familias los unos a los otros, pues ellos consiguen lo que quieren, que es apartar las miradas tanto de un sitio como de otro. Por eso os digo que hay mucha demagogia en la red, y de las cuales muchos entran por el aro por estas maniobras pérfidas que cometen las cúpulas de todos estos partidos que hoy por hoy nos representan, o que se supone que representan a la humanidad, ¿eh? Ha hablado con toda razón, por consiguiente, de la violencia, y termino, señor presidente, ahora mismo. Mientras esta violencia exista, mientras la inseguridad ciudadana exista, hay que seguir proclamando no solo que hay que condenar la violencia, proceda de donde proceda, sino que la violencia no puede constituir jamás un instrumento para el quehacer político. Y por estas razones graves, y porque además se ha omitido toda alusión a temas tan de actualidad y tan importantes y tan graves como es el tema del matrimonio y el divorcio, como es el tema de la autonomía universitaria, y porque no se ha abordado el tema de fondo, que es la revisión del texto constitucional, mi voto, señor Calvo Sotelo, será negativo para su investidura. Nada más. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el señor Calvo. 40 y tantos años después tenemos los mismos problemas y las mismas paranoias. Y ya os digo, es que no lo mejoraba ni Carlos Sotelo ni ninguno de los que hay o ha habido en la transición esta democrática de mierda. Pero vamos, que ya os digo que muchas de las personas de Will Project, pues es un chaval que no solo es psicólogo dentro de la rama de la psiquiatría, tiene sus estudios, sino que a la misma vez analiza ciertos temas sociales de los cuales nos vinculan mucho a personas y a hechos de la historia, de las cuales además ya os digo que gracias a que hay este tipo de páginas o este tipo de canales de divulgación, pues tenemos la oportunidad de poder discernir un poco hacia dónde van las corrientes estas de mierda que hay, porque ya os digo que nos lo avisan muy bien y todos nos quedamos con la misma cara, por decirlo así. Esto no sabemos cómo puede ocurrir cuando se supone que el pueblo es dueño de la vida que le toca vivir, pero ya lo decía Carlos Sotelo, Blas Piñar, el campo, y a día de hoy lo volvemos a ver totalmente degenerado y tocado, casi hundido. El campo, por mucho que nosotros queramos disponer de la forma que de alguna manera pues nos dicen que se debe de regularizar a través de patronales, sindicatos y mierdas de estas, de las cuales ya os digo que muchos de estos sinvergüenzas pues no solo no han tocado un puto una puta herramienta de labranza, sino que encima, si te tiras a la hora de que cuenten con certificaciones, concesiones y otras cosas, pues son las mayores estafadoras asquerosas, os vuelvo a decir, no solo con el tema ambulancia, sino con el tema de transporte en general, de las cuales, y esto lo saben todos los camioneros, lo saben toda esta gente que tienen que competir con estas mafias, ¿vale? Que después encima les ponen el calificativo de pirata, porque tienes que tirar los precios que se supone que están establecidos por esta gente para poder competir en lo que verdaderamente inclusive no se corresponde a lo que puede competir una de estas mafias, porque ya os digo que el mayor o el que tiene más camiones, por decirlo así, o más tarjetas de transporte, que es lo que valida al camión para que ande, ¿vale?
pues el que más tarjetas de transporte tienen son las patronales de transporte, que tienen concedidas muchísimas, inclusive no solo en las tarjetas en sí mismas, sino en contenedores, que ellos solo tienen ya contenedores y tarjetas de transporte, y las cabezas tractoras, los que tiran de esos contenedores, entre otros movimientos de la carretera, pues va de la mano de estos autónomos, de estas falsas empresas, que digo falsas empresas porque solo perciben el dinero de estas otras que le aportan lo que ellos no pueden tener, porque hoy por hoy el tener una tarjeta de transporte como la de un taxi, como la de ganadería o cualquier historia, solo se le concede a ciertas personas que cuenten con cierto capital, aunque tú, quitando eso, ese paso en sí mismo, pudiera hacer por extensión, por cosas que ya os digo, inclusive me han pasado una ganadería, y con esta ganadería, que aunque estuviera inactiva, porque el hombre ya se ha jubilado, la puedo poner en funcionamiento, y te hacen falta tantos papeles y tantas regulaciones que el producto final no te vale una puta mierda, y al final terminas matando a los animales, entre otras cosas, si no te cuesta los dineros ya el poder pagar o afrontar esas deudas que tienes para poder alimentar, entre otras, a esos animales que en función de cómo vayan los mercados, pues encima le dicen lo que le vale el alimentar a los bichos. Pero ya os digo, si el precio final no favorece verdaderamente al trabajador, pues todos estos sectores que además cuentan con un añadido más, que es el sobreesfuerzo diario y las 24 horas de el mantenimiento no solo de la ganadería, sino de muchas actividades agropecuarias, de las cuales pues no están pagadas. Ya os digo que muchísima gente sabe, y hay miles de canales, y este señor tiene 3,25 millones de suscriptores, de los cuales el que lo siga y sepa de qué va la historia, pues este vídeo, que hace ya un año o por ahí, sí, pues habla de esa transición que hubo a la hora de hacer la Constitución en un bar, por aquello de que nos pillaba más o menos y podíamos fumar y podíamos hablar lo que nos salía la polla, y cerrábamos el bar y así nos meneábamos nosotros. Y de ahí ya os digo, y os cuenta sin ningún tapujo ni otras cosas, lo que pasó en esa transición y quiénes son los verdaderos padres de la democracia de España y cómo la hicieron. Pero vamos, que esto ya... para el que lo quiera saber, para el que lo pueda divulgar y para el que no se retracte de lo que uno mismo dice. Porque yo vuelvo a decir, Libertad y lo que surja, que también es un buen canal de divulgación de contenido y de noticias diarias. Pues este chaval ya recogió en su día también, hace 4 meses, la opresión de Manuel Arias, o así me parece, Imanol Arias, lo pone en el principio, cuando por un lado decía que una vez llegado el punto de hablar de la transición, de la democracia y de eso, en la serie que había de Cuéntame cómo pasó, pues a este hombre, una vez que intentaron hablar de ciertas cosas, pues lo caparon y dijeron que la serie ya se cancelaba porque ya no interesaba seguir hablando, porque se iba a meter ciertos temas de los cuales ya os digo que iban a ser demasiado turbios para poder taparlos. Sin embargo, eso de tener presente la historia de España cuando se trata del PSOE, hay... Desde que en el primer capítulo de esta temporada de Cuéntame salió Narcís Serra, que es histórico, y pasó en Moncloa, diciendo que sacaran al médico para justificar la muerte de una etarra para evitarlo de Roldán, alguien del Consejo de Administración socialista, mujer, que cobra 7.500 euros al mes, dijo, hay que cortar la cabeza a esto porque empezamos a contar una historia que es muy mala para el PSOE. No me lo puedo Así creer. fue, y a las 3 semanas dijeron que acabáramos. Esa es la televisión pública, por favor, no quiero volver. No, que me liberen ya. Es de... Donde digo Diego, y si esto que he dicho
Después este hombre se retracta de sus palabras sobre el final de Cuéntame. No es verdad lo que he dicho, he mentido. Es que ya os digo, también he visto el vídeo que se retracta diciendo eso y os vuelvo a decir, ahí se le ve como obligado a tener que retractarse de ciertas palabras que aunque en su día te hubieran mucho peso y además mucha lógica por aquello de que cesó la serie radicalmente, pues hoy por hoy que digas que te retractas de tus palabras porque te ves obligado a tener que decirlo y que se te ha ido la olla, pues eso es una manera más de poder comprar a los medios de divulgación o a estos actores que son la cara famosa de nuestro cine español, entre otras cosas, si queremos estar agradecidos de nuestra cultura cinematográfica, pues de alguna manera los representantes de esa cultura deberán de ser personas apolíticas que ellos ni pinchan ni cortan. Tiene que haber subvenciones para todo tipo de proyectos de los cuales verdaderamente nos puedan dar beneficio común, no invertir por invertir, y menos cuando algún tontaina como el niño este de Aida, pues como no va en ese sentido lo que yo digo de financiación, sino a proyectos de los cuales pues verdaderamente pueden generar algo, pues que después se vea que los dineros van a este tipo de personas o comentarios y demás, porque esto es lo que se financia en concreto, pues es como esa gran estafa que se crea y que no vemos porque prácticamente o no la conocemos o no queremos conocerla, en los cuales ya os digo, Javier Bulgakov o algo así, que tiene también un buen canal de divulgación de contenidos aquellos que se nos escapan un poco de la comprensión y de los cuales pues también os recomiendo este vídeo para que sepáis lo que es una estafa piramidal y que a día de hoy roza lo absurdo o la absurdez que sigan engañándonos con estos métodos que si esto ya viene de los años, imaginaros, y esto es las obras que dejan estas cúpulas de gente que se dedica a hacer este tipo de estafa, porque ya os digo que teniendo la ley en la mano puedes hacer este tipo de estafa, porque además si no le haces una renovación, ya sea fiscal o judicial, y lo que a ti te incriminaba, pues quedas libre, y al contrario igual. Con lo que ya os digo que esto es una puta estafa piramidal, y si queréis, este hombre, Javier Bulgakov, o Bulgarov, os puede decir bastante de esas putas mierdas, y de alguna manera, pues después, y ya os digo que me hace gracia, y no porque en sí lo vea como algo gracioso, sino como una sátira más de esta vida que estamos deformando, de las cuales es verdad que nos toca disfrutar de lo votado, aunque yo no haya votado esta puta mierda, pero sí que es verdad que nos toca disfrutar de lo que se ha votado, porque hermano, yo sí te creo, hasta que este personaje, este chaval que dice que lleva aquí 21 años o lo que sea, yo me suda la polla. Así que sobra el personaje este y 20.000 personajes de mierda que hay en España, pero yo ya os digo, me da igual el tipo de color que tenga, me da igual. Yo lo que más me toca la polla es que encima tú en tu país de origen no tengas la santa polla de hacer lo que estás haciendo aquí en un país que te acoge y que te da los derechos que se supone que tienen que tener las personas, cuando tú inclusive pues eres una persona conflictiva que cuentas con el beneplácito de algunos golfos de mierda como tú, o inclusive de aquellas facciones políticas que contigo tienen un filón para poder hablar unas cosas u otras, las cuales lo que a mí más me toca la polla es que personajes como estos se
o tengan los huevos de decir lo que dicen que hacen. De hecho lo apodan la bestia de Parla, no porque sea algo grande en sí mismo, ni sea un tiaco de estos que ves que dice me cago en Dios puto, lo que es los genes de uno y lo que son los genes de otro. Pero no es esto en sí mismo, esto es un pandillerillo de estos de mierda más que no sabe lo que es verdaderamente estar en la puta mierda. Y yo hablo de familias muy chungas que se hacen el respeto no solo con los actos, sino también con el valor de ellos. Y ya te digo que estas personas pues no son este tipo de patriarcas que se quieren hacer, y no por lo menos lo que yo tengo considerado un patriarca, o de lo que es alguien al que acuden aquellos del barrio para poder hacer las cosas de una manera o de otra. Hay patriarcas mejor, hay patriarcas peor, eso sí que es verdad, pero el respeto hacia esas personas no lo cuenta este personaje de mierda. Y no solo no cuenta con ese respeto de verdad de la gente chunga de la calle, sino que a la misma vez expone las tropelías y las mierdas que reconoce con más de 19 juicios ya hechos sobre él, que lo único que han intentado hacer es echarlo. Pero como él bien dice, vuelvo a entrar y a mí me tocáis los huevos, porque aquí tengo a toda mi familia, y si algunos no me quieren me van a comer los huevos. Y si los otros me quieren, pues mejor, porque así comparto mi mensaje de mierda, de rabia y de eso, que hasta mismamente la gente de la 4 ya le tuvo que decir: tú de qué pollas vas, niñato de mierda, que no estás hablando aquí con tus colegas del gueto, de esa mierda que tienes tú ahí metida, que estás hablando con personas normales que están intentando de alguna manera ver si tu problema es psicológico o es de puta cara que tienes, y encima cuentas con esa prepotencia de mierda para decir de que es que los picoletos, los picolos o cualquier tecnicismo de esos que utiliza la calle para referirse a gente que yo no digo al mierda, porque mierda es en todos lados, pero sí que es verdad que aquel que cuenta con el respeto, se merece ese respeto, se lo deberías de tener simple y llanamente porque está ahí para defenderte, está ahí para ayudarte, como un médico, que después, os vuelvo a decir, nos encontraremos lo que nos encontremos, pero si no contribuimos, aunque sea con el respeto, después queramos que se nos trate con lo mismo. Pero vamos, os pongo lo de mi colega Beltrán del Congo, que también es fino para lo que le interesa, es muy fino, y comparto con él mucha de la perspectiva de la vida que lleva. Estar con nosotros, te lo agradezco enormemente. No, este país me han querido echar 8 veces, no pasa nada. Bueno, claro, es que si robas a mí también me echan. No pasa nada, es que si yo a ti no te echan. A ti no te echan, a ti te meterán en la cárcel, y como mujer lo dudo, porque puedes alegar 20.000 mierdas, entre otras cosas que te hacen ser débil en esta puta vida, más que fuerte, y a ti no te echan, a ti te denunciarán, te meterán en la cárcel y mira que lo tienes difícil, te lo tienes difícil para que te metas en el talego, pero aún así te meterán. Pero a él sí lo tiene algo más chungo que tú, porque además puede alegar tantas cosas, no solo la cara, sino que está psicológicamente desequilibrado, y eso, como hoy por hoy ustedes mismos, desde vuestros medios de divulgación, 4 al día, Tele5, da igual, la 1, da igual, toda esa mierda, comparte ese dolor del pueblo, pero con esas artimañas partidistas que son las cadenas, lo que las cadenas amigas hablan. también me echan. No, usted ahora mismo está desafiando a la policía y a la justicia. Yo no he robado a nadie. Bueno. Si yo he robado, pues estoy en la calle y no en la cárcel. Ante tu versión, Gael, y la de la policía, no perdóname, me quedo con la policía. Gael, gracias por atendernos. Vale, de verdad, pues cuídate mucho. Perdón, pero es que claro, se ríe de todo. Es que personajes así todo, son los que luego... del sistema judicial, de la policía, de los vecinos, hombre, basta ya.
Bravo, hermano, bravo. Bravo, hermano, bravo. Bien hablado. Así se habla. Ha disfrutado lo votado. Este es mi país. Te hemos acogido bien. Parece que algunos empiezan a entrar en razón. Unos empiezan a entender muchas cosas. Esta tía se acaba afiliando a Vox. Afíliate. Mientras tanto, ha disfrutado lo votado. A mamar de lo votado. Cuando los progres prueban siempre de su propia medicina, se les sale la vena aquí. Cuando un progre prueba de la medicina esta que va vendiendo a todo el mundo, se le ve la vena aquí. ¿Cómo sale la vena? ¿Cómo le sale la vena? ¿Cómo el discurso coincide con estos que todo el día llaman fascistas? A gozar de lo votado. Qué maravilla escuchar a esta tía hacer este tipo de defensa a España, diciéndole a la cara a un inmigrante absolutamente impresentable lo que cualquier persona de Vox lleva diciendo desde su creación. Afiliados, simpatizantes. Ay, me da igual que lo diga Vox, que lo diga Izquierda Unida, que lo diga, con que lo diga razonamiento a mí me vale. Que yo ya os digo, yo no estoy afiliado a ningún partido, no creo en ningún partido, porque creo que todos han nacido de la extrema necesidad, ya sea a lo largo de la historia o en los tiempos que hemos vivido, presentes, y de alguna manera pues comparto de que aún no nos la han colado aquellos de los que no han salido gobernados, y de alguna manera pues ahí estoy, a ver si salen o por lo menos nivelan la balanza de la mierda, porque a extrema necesidad, extremas historias por hacer, y no porque se vaya a matar ni se vaya a hacer cosas que se salen de la lógica, sino que si sobra gente en los puestos de trabajo que no están cumpliendo, pues a tomar por culo, pero sea quien sea, y un tiempo como le dan de prueba a todo el mundo. Tú tienes estos tiempos de prueba para tanto, si notar, pues directamente se te revoca el cargo por inútil de mierda, y no tenemos que estar pendientes los demás encima de cosas que no tenemos que estar pendientes, porque se supone que tú estás preparado para eso, y si no vas a contar con mi confianza para hacer el puesto de trabajo al cual encima se te ha asignado, pues te vas a tomar por culo o cualquier puta historia por vejación de funciones, por no hacer o por vendernos la puta papeleta como la está vendiendo. Pero ya os digo, hay muchísimos canales, no solo Beltrán, por ser esa imagen racial, por decirlo así, que no es del mismo color, que es más moreno que yo o es más negruso que yo, y de los cuales tiene esa voz de no del partido, que ya os digo que me suda la polla, sino del pueblo africano que vive y convive con nosotros como uno más, y le da repugnancia ese tipo de personas como uno mismo, cuando hay cualquier mierda como los sucesos de los que estamos hablando, de que da igual que sea moreno, blanco, amarillo, negro o lo que quiera ser, me da igual que sea multicolor, que tenga un ojo de un color otro, que es que me suda la polla lo que tenga ahí colgado o lo que quiera, es que me da exactamente igual. Todos tenemos esa ideología marcada de mirar por el bien común para prosperar, y os vuelvo a decir, hay muchísimos canales de los cuales apoyo como una gran familia, no porque no una lazos carnales ni de sangre ni de hostias, sino porque a eso que me refiero del despertar de la conciencia es que cuando sale gente de todo tipo diciendo y divulgando contenido como puede divulgar José María a través de un ciudadano cualquiera, Pepe López o cualquiera de estas personas, que ya os digo que no sigo por una ideología de acólito a algo, no, sigo porque dentro del contenido de todo lo que dicen, pues cuentan con un 80% de mi confianza para poder hacer o empezar a hacer un cambio real que nos beneficie a todos. Esto ya os digo,
hay gente, hay personas que verdaderamente se puede decir que son reivindicadores de un derecho porque están en la parte donde se oprime, donde verdaderamente los derechos son vulnerados, y contando con ese estigma, con esa manera de hacer las cosas por un bien común y que no le guste al resto de acólitos, pues estas personas se ven expuestas a eso mismo, a que las jodan una y otra vez desde los sitios que se supone que están más normalizados o que hay mejor patriotismo, porque como ellos son muy patriotas y se supone que lo están haciendo por un bien común, pero hay otras partes de la población que dice que no tiene ni puta idea de lo que estos imbéciles están haciendo. Entonces, ¿qué queréis tocar? Bueno, habla. Pues te voy a soltar ya que está. Deja que acabe Aitor y luego te lanzas tú, Majo. En primer lugar, agradecer a todos los medios libres, como el tuyo, un ciudadano cualquiera, José Mari, y otros tantos medios que cada vez están surgiendo más en las redes sociales, en YouTube, en plataformas, porque es necesario, porque tenemos un periodismo en España que es la voz de su amo, en este caso del gobierno social comunista que tenemos en España, y claro, quien se mueve o quien sale pues no sale en la foto, y aquí hay que vivir, pero la pregunta es, ¿vivir a cualquier precio? Es decir, hacerse de oro, ganar bien a costa de cualquier cosa, a costa de vender su alma, podríamos decirlo así. Pues por ahí no hay que pasar. Y gracias afortunadamente a estos medios, a vuestros medios, a estas plataformas libres, que hablamos mucho de libertad de expresión, pero creo que tenemos un déficit, y sobre todo depende de cómo pienses. Es que ya os digo, son personas que dentro de todo lo que pueden llegar a decir, hay ciertas palabras que se hunden como un puñal en tu mente, de las cuales solo expresan no el dolor de una persona, sino de un conjunto de personas, de un colectivo de personas que no se está teniendo también en cuenta como aquel respeto que queremos tener hacia los demás. Por eso digo que hay ciertas personas de las cuales pues no cuentan con verdaderamente lo que sería esa aportación que te puede dar como para ser algo, un estereotipo a seguir fielmente, pero sí que es verdad que dentro de sus palabras hacen más bien que mal por el conjunto social que nos une a todos y no por ese constructo social que nos diferencia a todos. No hemos terminado de implementar la fase 3 del Plan Control Territorial, ya tenemos alguno de ese equipamiento ahí, y viene más equipamiento y modernización que nos va a ayudar a combatir más a las pandillas en esta guerra que tenemos con ellas. Y la fase 4, de la cual son fruto ustedes, que es el incremento de la Fuerza Armada al doble y la incursión en los territorios de las pandillas, ahora nos permite tenerlos literalmente huyendo y escondiéndose. ¿Quién iba a pensar que los que se jactaban de tener el control y de tener el poder en nuestro país, ahora se esconden como ratas, literalmente? No lo digo como ofensa para las ratas, por supuesto. No lo digo como ofensa, sino que literalmente se esconden en hoyos. Ahí vimos un pandillero escondido en un hoyo. Los que aterrorizaban a la población ahora se esconden. Y se esconden de nuestra policía, se esconden de nuestra Fuerza Armada. Simplemente porque los hemos sobrepasado. Los tenemos huyendo y escondidos. Agarramos un cabecilla, varios pues, pero agarramos un cabecilla que había sido liberado 7 veces ya. Entre el año 2005 y el año 2016 había sido capturado 7 veces y fue liberado 7 veces por los jueces corruptos cómplices de los pandilleros. Y eso no lo digo yo ahora. Todo el pueblo salvadoreño sabe que nuestro sistema judicial ha sido en gran parte cómplice del crimen organizado, de los terroristas y de los pandilleros. Y si no, miren ese ejemplo, 7 veces capturado, 7 veces liberado.
por los jueces corruptos que estamos limpiando ahora y que sus amigos de la comunidad internacional, y lo digo entre comillas porque no son la mayoría de la comunidad internacional, y sus amigos de las ONGs que se autodenominan de derechos humanos, y lo digo también entre comillas porque no velan por los derechos humanos, están en contra de los derechos humanos, en contra de los derechos humanos de la gente honrada, el derecho a vivir, el derecho a trabajar, el derecho a tener seguridad, el derecho a libre tránsito, el derecho a poder caminar con tranquilidad en la calle. Ellos están en contra de los derechos humanos, pero se dicen ONG de derechos humanos cuando en realidad son ONG de derechos de delincuentes. No dijeron nada cuando los delincuentes mataron decenas de salvadoreños, pero saltaron cuando empezamos a arrestarlos, porque les estábamos violando sus derechos. Pobrecitos los criminales. Pobrecitos, cómo les estamos violando sus derechos en las cárceles. Pobrecitos, cómo les quitamos la colchoneta. Pero no dijeron nada cuando ellos le quitaron la vida a los salvadoreños, cuando ellos le quitaron la tranquilidad a nuestro país, cuando ellos han hecho que corra sangre en nuestro país y cuando... Yo digo que para mí Nayib Bukele pues es esa parte radical necesaria que hace falta para poder combatir con ese crimen armado y bien organizado, de los cuales pues cuentan con mucha financiación, y no solo por lo tradicionalmente conocido como la coca o las mierdas estas de las drogas y su puta madre, sino con un montón de mierdas que además sabemos cómo se blanquean a través de empresas, a través de apoyo a ciertos políticos, a ciertas cortes, a ciertas historias que hacen que, ya os digo, que parezca que algunos vivimos en un mundo que verdaderamente no se corresponde con este y que estamos en un mal sueño, o aquella película que es una sátira y es muy buena, de una sátira, y no porque salga Terry, que es uno de los mayores o mejores actores que tenemos en fama a nivel mundial de las pelis del humor, de las cuales este tío es buenísimo en series míticas como Brooklyn Nine-Nine o algo de eso, o en películas como la de El Gran Stan y cosas de estas que hace peliculones este hombre. Y ya os digo que yo lo conozco por su gran obra y porque es un tío, un alfa, además un alfa grandote, de los cuales ya os digo que no es porque salga este gran actor en esta película, sino porque parece que hemos despertado en 500 años en el futuro, de aquello de que si sigue esta tendencia de ecologetas, de progresistas de mierda y de todas esas cosas, pues esta película recrea fielmente aquella parte de la población que cuando se despierta, pues se ve que está fuera de sí mismo, que es atemporal al tiempo en el cual se ha despertado, porque muchas de esas mierdas que vemos irónicas, como prácticamente alimentar al campo con una bebida energética, por aquello de insuflarle lo que hasta el lactante le puede llegar a dar, y como de alguna manera el mundo, que no es tonto, la tierra, que no es tonta, la Pachamama, que no es tonta, pues hace que esta gente se retraten tal y como son, unos progresistas de mierda, que el que viene de ese tiempo en el que de verdad se vivía bien y no tenían ese tipo de problemas psicológicos, pues hace que estén como en un mundo equivocado, en el cual el más estúpido de la tierra se sienta y se vea en infinidad de mierda de la justicia, porque hasta la misma justicia es una puta mierda. Y ya os digo que nos podemos retroceder en el tiempo, nos podemos ir a la ciencia ficción o ver lo que nos está tocando, disfrutar de lo votado, de los cuales ya os digo que el despertar de la conciencia no va en que seamos estúpidos, a hacerme caso, porque
Yo me consideraba estúpido, de hecho mucha de la gente o conocidos se creían que era estúpido o un estereotipo más de persona que se defendía a través de la violencia y de los cuales no veía que tenía cierta incertidumbres que me hacían hacerme preguntas por ciertas cosas que si se trataba de no ver vulnerados los derechos humanos en esta sociedad, cómo se podía consentir, entre otras cosas, de que los mismos padres médicos, profesores y ambiente pues estuvieran fumando allí entre niños, entre otro montón de personas que no les convenía eso. Y como ese tipo de preguntas ya me las hacía cuando era joven, pues contaba con ese estigma de mierda de que yo pues era raro de cojones porque tenía preguntas raras de cojones y siempre que algún mayor me la intentaba contestar, pues me hacía bullying como el resto de mis compañeros que veían que aquella imagen de educación que los estaba formando en la vida, pues si hacía eso, ellos ¿por qué no? Y ya os digo que esto o es que de verdad nos hemos vuelto estúpidos o estamos intentando, aquellos que no queremos estar dentro de estas corrientes genocidas de mierda y autodestructivas, pues como no queremos estar en este sectarismo de mierda, pues creemos que hemos despertado en el 2505 porque la gente o se ha vuelto gilipollas o estúpida. Pero ya os digo, esto es una situación que esperemos claramente que cambie lo antes posible porque no hay, ya os digo, esta película es muy buena en los tiempos en los que vivimos porque nos recuerda lo estúpidos que puede llegar a ser el ser humano si nos dejamos actuar de la mano de las corrientes de gente que no está nada preparada por dirigir un país ni tiene esa intención porque se ve obligada a intereses económicos o de empresa o su puta madre más que por un bien común, y de los cuales yo os digo, os recomiendo que no seáis aquel apesebrado más que no solo no sabe luchar por sus derechos, sino que por aquel que le interesa menos todavía, con lo que nos hace no solo ser estúpidos uno mismo, sino hacernos un entorno de estúpidos que no tiene sentido alguno. Eso, que no tiene sentido alguno, pues ver lo que estamos viendo en las redes sociales de que si unos hacen, otros no hacen y otros se quedan por decir lo que deberían de haber dicho. Pero bueno, así nos va y esperemos que ese gran despertar pues no se lleve mucho tiempo porque quiere decir que nos estamos dejando atrás muchas cosas y que de alguna manera pues podamos prosperar dentro de esta mierda que nos toca pasar. Así que, como siempre digo, un cordial saludo y cuídense muchísimo.